Cada día son más notorias las prisas y la improvisación que aquejan a este gobierno llamado de la Cuarta Transformación, porque ni siquiera se observa un proyecto claro en lo que pudieran ser los nobles intereses y los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de su visión en la cual el neoliberalismo es el culpable de absolutamente todo, desde los altos índices de criminalidad, pasando por la pobreza, el mediocre crecimiento económico y hasta los divorcios, pues esto hace que se nuble la visión del presidente de la República y que no pueda medir de una manera pues justa e imparcial qué es lo bueno que hay que conservar, incluso reforzar, y qué es lo malo que hay que desechar. Por ejemplo, en este caso los índices de criminalidad pues están más altos que nunca, es el trimestre más violento en la historia reciente del país y la realidad es que el presidente de la República sigue culpando a los gobiernos anteriores y aunque en buena parte tiene razón, y tiene razón también en que en materia de seguridad se le dejó un cochinero, la verdad es que al asumir la presidencia de la República, pues él ya es el responsable. Precisamente los mexicanos votaron por él para que pusiera orden y para que pues se dejaran de un lado estas excusas de me entregaron un cochinero y no puedo resolver de la noche a la mañana lo que estaba tan descompuesto. Pronto los muertos de Felipe Calderón y los muertos, obviamente entre comillas, de Enrique Peña Nieto se van a convertir en los muertos de Andrés Manuel López Obrador y este discurso de echarle la culpa al pasado poco a poco se irá desgastando mientras los resultados pues no sean palpables a la vista, mientras persista esta sensación de inseguridad y mientras se sigan repitiendo masacres tan lamentables y tan horrorosas como la ocurrida en Salamanca, Guanajuato, o recientemente en la Semana Santa en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Por otra parte, podrá gustar o no el estilo periodístico de Jorge Ramos, pero la realidad es que el periodista llegó bien armado y con datos que precisamente arroja el propio gobierno de la República sobre los altos índices delictivos que se registran hasta ahora en el primer trimestre de este año. El presidente de la República trató en un primer momento de desmentirlo, diciendo que las cifras pues se habían mantenido, incluso que habían disminuido, y pues tuvieron por ahí una acalorada charla en comparación de cifras que presentaba el periodista y otras tantas que mencionaba Andrés Manuel López Obrador. Resulta un tanto cuanto ridículo que el presidente diga que él tiene otras cifras, pues de dónde salen las otras cifras que tiene si el periodista le estaba mencionando las cifras que precisamente provee el gobierno de la República a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, me parece de una enorme vileza criticar a Jorge Ramos por estar pues interpelando al presidente de la República. Yo creo que las mañaneras debieran de convertirse en un ejercicio pues donde haya verdaderamente pues preguntas valiosas y respuestas también valiosas y no como ha sido hasta ahora con preguntas fútiles y respuestas banales en donde el presidente de la República suele batear a los reporteros incluso haciendo analogías sobre su gusto por el deporte del béisbol. También me resulta contradictorio que quienes aplaudían a rabiar a Jorge Ramos por sus duras críticas contra el presidente Enrique Peña Nieto ahora lo acusen de protagónico porque ha osado criticar al gran líder Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues finalmente con toda esta maraña que se ha, toda esta maraña en que se ha visto envuelto el gobierno de la República con la aprobación de la reforma educativa y en la cual la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha pues organizado bloqueos, plantones y una resistencia bastante significativa, el presidente de la República, acorralado, ha dicho que envía un memorándum a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y de Educación Pública para que pues, se ignore la actual reforma, la reforma que aprobó el presidente Enrique Peña Nieto. Pues qué caray, yo pensaba que el proceso legislativo era mucho más elaborado
y que la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenía que llevar todo un proceso en donde se cabildeaba y se negociaba entre las distintas fuerzas opositoras. El memorándum del presidente López Obrador pues no tiene ninguna validez jurídica y como ya lo han explicado varios juristas, incluso el propio exministro de la Corte José Ramón Cosío, puede ser pues fácilmente tumbado si es que se presentan amparos ante cualquier tribunal. Lo que resulta aquí realmente preocupante es que el presidente de la República pues ensalce una acción que a todas luces es autoritaria, porque un memorándum no puede ir en contra de la Constitución, de lo que ya dice la ley. Si en todo caso no les gustan las leyes que aprobó el presidente Peña Nieto, pues habría que reformarlas, pero respetando el proceso legislativo. Y ya para finalizar, López Obrador mencionó en una de sus tantas mañaneras que si había que elegir entre la ley y la justicia, pues no lo pensáramos mucho y que eligiéramos la justicia. Aquí el problema es que, ¿qué es la justicia o en manos de quién queda la determinación de lo que es la justicia? La justicia de López Obrador, la justicia de los niños que van a estar condenados a tener maestros faltistas, la justicia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que quiere seguir vendiendo plazas. ¿Cuál es la justicia? La ley, a diferencia de la justicia, pues la ley es para todos y aunque si bien es cierto que puede ser debatible si una ley es injusta o no, pues para eso, vuelvo a reiterar, existen los mecanismos adecuados para poder reformarla y volverla justa. Muchas gracias.